El tema que vamos a ver el día de hoy es la distribución normal, pero antes de tocar este tema, debemos de conocer lo que son las variables aleatorias. Para hacerlo algo más rápido, para que no demoremos, es un tema que no está dentro del sílabo, no se considera en este semestre. Por ejemplo, cuando hemos hecho nosotros nuestra distribución, nuestra tabla de distribución de frecuencias, hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Lo voy a borrar. Hasta aquí hemos desarrollado, ¿correcto? Esto es respecto a ¿qué era? Edades, decía, ¿no? Bueno, no es edades. Contenido de humedad, creo que sí, ¿no? Contenido de humedad del suelo, ¿no? A ver, aquí teníamos un cuadro, un ejemplo. Esto lo hemos hecho más antes, ya en el primer capítulo, el cual nos decía que en ciertos intervalos, por ejemplo, esto hace referencia al contenido de humedad. ¿Ya? Está haciendo referencia al contenido de humedad del suelo. Y se tiene, ¿no? De 4,6 a 5,1% de contenido de humedad, hay 6, ¿no? Hay 6 muestras que están en este intervalo, ¿no? De 5,2 a 5,7 hay 12, de 5,8 a 6,3 hay 9, de 6,4 a 6,9 hay 5 y de 7 a 7,5 hay 3 muestras, ¿no? En total se ha considerado 35 muestras, ¿correcto? Si nosotros esto lo graficamos, ¿qué podríamos tener? A ver, vamos a hacer una gráfica algo sencilla. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer una gráfica, perdón, una gráfica de barras, ¿ya? Una gráfica de barras, haciendo referencia a este ejemplo, ¿ya? En el intervalo número uno nos dice que va a tener una frecuencia de 6, ¿no? En el intervalo número uno hay 6 muestras que están en ese intervalo, ¿no? Entonces vamos a hacer, ¿qué me ha pasado hoy día? Creo que me están contagiando el frío. A ver, vamos a poner una columnita que vaya hasta 6, ¿ya? Aproximadamente podría ser ahí. Este es el intervalo número uno. Vamos a tener el intervalo número 2, el 3, el 4, el 5, así, ¿no? Y cada uno va a tener un correspondiente, ¿no? En este caso su frecuencia sería 6. Y entonces quiere decir que esta barrita que tenemos tendría un valor de 6, ¿correcto? Vamos a colocar otra, pero en este caso dice que es 12, ¿no? Más o menos el doble, ¿no? 12. Otra barrita que nos dice que es 9, más o menos en la mitad, ¿no? 9, de ahí baja a 5, bajo a 5, posiblemente por ahí, ¿no? Y el último va a estar en 3, ¿no? Entonces podríamos tener esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tiene valores de 6, su frecuencia es 6, aquí es 12, aquí sería 9, aquí sería 5 y aquí 3. Son las frecuencias que se tiene, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a ver, lo que se ve en las variables aleatorias, estas variables normalmente siempre se le ponen una letra mayúscula, ¿ya? Una letra mayúscula corresponde a una variable aleatoria.
Entonces, y vamos a poner una X minúscula para los valores de X, ¿ya? Para los valores de X, de esta variable aleatoria. En este caso, digamos, la variable aleatoria sería la frecuencia con el cual, o la frecuencia que tienen un contenido de humedad, ¿no? En este caso sería 6, 12, 9, 5, 3. Entonces, ¿qué valores está tomando X? Sería 6, 12, 9, 5 y 3. ¿Sí? Para esta variable aleatoria que sería referente al contenido de humedad. Entonces, lo que vamos a ver aquí es, vamos a tratar de trazar una curva. Más o menos tendría una forma, ¿no? Podría venir esto desde más atrás, sube y va bajando, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, podríamos decir que tiene una... Ahora, la pregunta es, ¿tendrá una distribución normal? Algo que va subiendo, pero fíjense que tiene una subida rápida, ¿no? En este caso, tiene una subida rápida y una bajada lenta, ¿no? Entonces, ¿dónde está mayor parte de la concentración de estas muestras que contienen de humedad tendrían de 5.2 a 5.7? Ahí estaría agrupado una mayor cantidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, a esta curva que se va a generar, a esta curva que se está generando, se le llama la función de densidad referente a X. ¿Ya? O sea, en otras palabras, vamos a encontrar una función de acuerdo a estos datos que tenemos, una función, ¿ya? Entonces, eso más o menos nos sirve lo que son las variables aleatorias, ¿ya? Para encontrar un modelo de distribución de nuestros datos, ¿no? En este caso, más o menos hemos visto que tiene una rápida subida y baja lentamente. Posiblemente no sea una distribución normal, porque recuerden que la distribución normal es algo, no sé si les mencioné esto, pero es una curva que va subiendo, tiene un tope alto y empieza a bajar. Y esto es simétrico. Entonces quiere decir que a partir del punto medio, que normalmente es cero, esto debe ser simétrico. Es como un espejo, ¿no? A partir de este punto medio es un espejo que se tiene. A este lado los valores negativos y a este lado los valores positivos. ¿Correcto? Entonces, en eso, más o menos de eso nos trata este tema de lo que son variables aleatorias. Vamos a encontrar una función, ¿ya? Y estas variables aleatorias se dividen en dos, ¿ya? Lo que son las variables aleatorias, variable aleatoria discreta, y lo otro es la variable aleatoria continua. A ver, haciendo referencia a este concepto, discreta. ¿Qué representa discreta? Por qué estoy diciendo aquí discreto? ¿O qué nos trae a la mente esta palabra discreta? ¿Alguien puede levantar la mano si quiere responder? Cuando estoy hablando de variable aleatoria discreta, este término discreta y el otro continua, ¿a qué nos hace referencia? ¿Qué nos trae a la mente eso? León, Ingeniero, discreta sería que tiene un límite y la continua que sí, que tiene varios números, varios decimales. no. Algo por ahí, pero no. A ver, aclare un poquito más. Ya es un número entero, la discreta y la continua tiene decimales. Ya, muy bien. Entonces, la discreta, un número entero y la continua, números reales. León era el que ¿no? El que participó, ¿no? Sí, sí, Ya. sí, ingeniero. Muy bien, esa es la relación, ¿ya? ¿Y esto de dónde viene? Viene de las variables que hemos definido creo que en el primer capítulo, en la primera clase o segunda clase, ¿no? Entonces, siempre hemos dicho de que cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, nos hace referencia a números enteros, ¿sí? Enteros. Entonces, quiere decir que cuando yo determino que es una variable discreta,
cuando los valores que va a tomar x minúscula, cuando estos valores va a tomar, van a ser números enteros. En este caso, 6 es un número entero, 12 es un número entero, 9 número entero, 5 número entero y 3 número entero. Entonces estaríamos hablando de una variable aleatoria discreta, ¿ya? Porque me está dando valores en enteros, ¿ya? No, yo sé que me va a decir, pero la variable era contenido de humedad, ¿no? La variable era contenido de humedad, pero estamos haciendo referencia ahora a la respuesta que se tiene a esta variable, o sea, en este caso los valores que está tomando, ¿no? Estos valores que tenemos en la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, aquí vemos que tiene números enteros. Recuerden que aquí se hace un proceso de conteo, ¿no? ¿Cuántos valores están en este intervalo, ¿no? ¿Cuántos hay? Entonces, siempre me va a dar números enteros aquí, ¿no? Aquí es difícil que tenga valores con decimales, ¿correcto? Entonces, cuando nuestra respuesta a esta variable aleatoria es números enteros, entonces es una variable aleatoria discreta, ¿correcto? Y hay distribuciones para esta distribución. Son temas que no los vamos a avanzar, ¿no? Pero bueno, lo voy a mencionar nada más. Por ejemplo, la distribución, una es la esta no le estamos avanzando, ¿no? Pero bueno, lo voy a mencionar, ¿no? ¿Ya? Donde a ver, la respuesta es en números enteros, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la distribución Bernoulli, la distribución de Poisson y tenemos una distribución más que era la distribución binomial. Correcto, entonces estas distribuciones que estamos haciendo referencia, sus respuestas están expresadas en números enteros, ¿ya? Temas que no lo estamos avanzando, ¿correcto? Solamente de manera de introducción para conocer un poco de qué se trata esto, ¿no? Ahora, dentro de lo que son las variables aleatorias, en este caso continuas, quiere decir que la respuesta está en números reales. Va a estar expresada en números reales. Entonces quiere decir que aquí no voy a tener 6, ¿no? 6, 2, entonces tendré diferentes valores, ¿no? Vamos a tener diferentes valores. Entonces para esto tenemos una distribución, la más importante considero, es la distribución normal. Existen otras, ya la distribución geométrica y varias hay, pero nos vamos a basar en esta distribución, porque esto nos va a ayudar también para el siguiente tema, que es la comprobación de hipótesis. No es necesario saber en qué consiste esta distribución, ¿correcto? Entonces estos son temas que no le hemos avanzado, solo les hago referencia, pero cuando vean este tipo de barritas, por ejemplo, entonces ya me haría referencia a la distribución, una de estas distribuciones, ¿no? Pero cuando ya hablamos en lo que son las variables aleatorias continuas, su respuesta está expresada en números reales. Entonces aquí sí vamos a tener, por ejemplo, el tema de algunas variables, por ejemplo, el tema de estaturas, el tema de distancias, ¿no? Esos normalmente están expresados en números reales, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esos casos, ¿ya? A ver, para no confundirles más, vamos a pasar ya a lo que son las variables aleatorias continuas, ¿correcto? ¿Alguna consulta, algo? Hasta ahí hemos dado una breve introducción de lo que son variables aleatorias, ¿ya? Y nos vamos a centrar en lo que son la distribución normal. ¿Alguna consulta, algún detalle? Todo correcto, ingeniero. Listo, muy bien.
Ya, entonces vamos a tocar ahora lo que son las variables aleatorias continuas. ¿Listo? Les decía, ¿no? Nosotros en base a estos valores que va a tomar X, nosotros podemos crear una función de densidad, ¿ya? Y función de densidad les decía que era justamente esta curva que se va a generar, ¿no? ¿Ya? A eso le llaman función de densidad. Entonces, la probabilidad de que una variable aleatoria continua puede especificarse si existe una función denominada función de densidad de probabilidad o simplemente función de densidad, ¿ya? Esa curva que vamos a encontrar se llama función de densidad, tal que el área debajo del gráfico de esta función cumple los requisitos para que sea una medida de valor de probabilidad. Para variables aleatorias discretas, la probabilidad que obtiene la probabilidad se obtiene de la sumatoria de fx en el límite. Esta sumatoria se transforma en una integral. No se preocupen mucho de estos conceptos, ¿ya? Lo que quiero que quede claro, y nuevamente les digo, esta curva que se va a generar, vamos a generar una curva, ¿no? Esta es función de densidad. Ya, ahora aquí nos hace referencia al área bajo la curva, nos dice, ¿no? Recuerden que si nosotros calculamos en base a un punto, esta sería nuestra función de densidad. Entonces, a partir de esto en sí es tema de probabilidades, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de estas curvitas que tenemos, estábamos hablando de probabilidades, ¿ya? Es como hacer referencia de que todo, desde el menos infinito, aquí va a haber un menos infinito, hasta el más infinito, todo esto corresponde al 100%, ¿ya? Pero eso va desde menos infinito hasta el más infinito, es como hablar de un 100%, ¿ya? Pero lo que vamos a hablar nosotros son de áreas. Por ejemplo, voy a determinar aquí un área, ¿no? Voy a poner un punto y voy a generar un área aquí. Entonces, este área va a ir desde menos infinito hasta un valor, ¿no? Por ejemplo, que podemos ponerle X, por decir, ¿sí? Hasta este valor X. Entonces, para hallar esta área, ¿qué es lo que normalmente se aplica? ¿Cómo yo podría hallar cuánto equivale a esta área, ¿no? Integrando, ingeniero. Integrando. Muy bien, Caguapasa, ¿no? León y Caguapasa. Entonces, podemos nosotros calcular una integral definida desde menos infinito hasta x, ¿no? Y eso me daría el área bajo la curva. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Entonces, a eso nos está haciendo referencia todo este concepto que nos habla, ¿no? Bueno, pero como les decía, no nos confundamos ya. Entonces, la función de densidad, sea x, una variable aleatoria x, variable aleatoria continua, ¿ya? Sea x, una variable aleatoria continua, ¿sí? Se dice que f es una función de densidad de probabilidad si, solo si, va a estar comprendida en un intervalo, nos dice, ¿no? O sea, a ver, ¿qué nos quiere decir aquí? Nos está pidiendo la probabilidad de que esta variable aleatoria esté en un rango, ¿no? Entre A y B. ¿Sí? Me está pidiendo calcular la probabilidad de que X esté entre A y B. Y eso lo podemos calcular mediante una integral. La integral definida entre A y B de una función de densidad, ¿no? Diferencial de X, ¿no? Siendo A y B pertenecientes a los números reales. ¿Correcto? Ahí tenemos una gráfica aquí. Entonces recuerden, ¿no? Otra vez, aquí tenemos nuestra función de densidad y lo que vamos a hallar son áreas bajo la curva, ¿ya? Y aquí está definiéndose en un intervalo, ¿no? Entre A y B. Entonces, ¿cuánto es el área que corresponde aquí? Les decía que todo esto vale un 100%, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito, toda esta parte de aquí prácticamente sería como un 100%, ¿sí? Ya no me escribe, ya no puedo escribir, 100%. Entonces la pregunta es, ¿cuánto de probabilidad existe, ¿no? ¿Cuánto de probabilidad de aquí? Posiblemente salga, no sé, un 20% tal vez. Entonces, la probabilidad de que esté una variable aleatoria en este intervalo va a ser, digamos, del 20%. Entonces, todo lo demás sería el 80%, ¿no? Tal vez aquí está un 60% y aquí podría estar el otro 20%, ¿no? ¿Sí? Al final debería sumar el 100%. Entonces, lo que vamos a calcular son las áreas bajo la curva, ¿correcto?
¿Alguna pregunta ahí? ¿Alguna consulta? Entonces, estas funciones de densidad tienen ciertas propiedades. Cuando hemos avanzado, recuerden el tema de probabilidades, también hemos dicho, ¿no? La probabilidad de que cualquier evento o la ocurrencia de cualquier evento siempre debe estar entre, ¿cuánto hemos dicho? Entre 1 y 0, ¿no? ¿De acuerdo de esa propiedad? Algo similar aquí parece, ¿no? Algo similar va a ocurrir aquí. La probabilidad de que la ocurrencia de cualquier evento va a estar entre 0 y 1. Entonces, ¿qué nos dice respecto a la función de densidad? Que esta función debe ser mayor o igual a 0. ¿Sí? O sea, nos está haciendo referencia a estos valores, ¿no? A estos valores que va a tomar esta función. ¿Sí? Deben ser valores mayores a 0. Y esto va desde el menos infinito hasta el infinito, ¿no? F de x no puede tomar valores negativos. ¿Listo? Y aquí también nos hacía referencia a eso, no solo que aquí nos decía de 0 a 1, pero aquí ya nos dice que va a ser un valor mayor o igual a 0. Ahora, la integral definida de menos infinito hasta más infinito de la función de densidad debe ser igual a 1. ¿Sí? Es como hallar todo el pues, ¿no? Es como si les dijera, ¿no? Hállame todo el área bajo la curva, ¿no? Todo esto. Y eso va a ser 1. ¿Ya? Es decir, el 100%, ¿no? Esto es equivalente a 0.20, ¿verdad? Este es equivalente a 0.20, este es equivalente a 0.60 y este también sería equivalente a 0.20. Entonces, si sumamos todo eso, ¿cuánto debe dar? Debe dar exactamente 1. Eso nos dice, ¿no? Es similar al 100%, ¿no? ¿Listo? Entonces, son dos propiedades que se debería de considerar, ¿no? Lo que vamos a ver ahora es la función de distribución, ¿ya? El f mayúscula. El f mayúscula, vamos a poner de referencia esto. Recuerdan que cuando hemos hecho este tema de las funciones perdón, el cuadro de distribución de frecuencias, el fi le hemos llamado la frecuencia absoluta, ¿sí? Y era la cantidad de datos que existe en cada intervalo, ¿no? ¿Sí? Y a su costadito hemos hallado lo que era la frecuencia acumulada. ¿En qué consistía? En estar sumando, ¿no? En estar acumulando, ¿sí? En este caso ocurre lo mismo, ¿ya? Este f mayúscula, que es ahora la función de distribución, va a cumplir lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a estar también acumulando, ¿ya? Entonces, sea x una variable aleatoria continua con función de densidad f de x, entonces la función f mayúscula en este caso, ¿ya? Lo que es la función de distribución va a ser igual a la probabilidad de que esta variable aleatoria x tome valores menores igual a un determinado valor, ¿no? A un x minúsculo. Y recuerden que este x minúscula son los valores que toma la variable, ¿no? Estamos hablando de variables, de que estos valores ahora van a tomar números reales, ¿no? A diferencia de las variables aleatorias discretas, donde solamente tomaba valores enteros. En este caso, este x puede tomar diferentes valores, ¿no? Van a ser valores en números reales, ¿correcto? Entonces, ¿cómo calculamos? Esto va a estar definido en la integral desde menos infinito hasta x, ¿ya? Desde menos infinito hasta ese valor, bueno. A ver, vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo, creo. No está, ¿no? A ver, pero hacemos referencia a esto, ¿ya? Si me está diciendo, creo que aquí no se va a notar. A ver, si me está haciendo referencia a eso, me dice... A ver, nuevamente para que se entienda, ¿ya? Vamos a hacer nuevamente la curva. Vamos a hacer la curva. Ay, perdón, es una línea recta, ¿ya? Es una línea recta, es una curva. Y tenemos al medio normalmente el punto cero, ¿ya? Entonces, hemos determinado de que esta función, bueno, esta curva que tenemos es la función de densidad, ¿correcto? Este es f de x. El f mayúscula prácticamente esto va a partir desde menos infinito,
hasta un determinado valor. Digamos, vamos a ponerle hasta aquí, hasta X. Entonces, hasta aquí sería nuestro área, ¿no? Que tengo que calcular. Ya sabes, pues su compañera lo respondió esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para calcular esta área, ¿no? Que estoy marcando? Entonces, esto va a estar definido entre la integral, definida desde menos infinito hasta X, ¿verdad? Desde menos infinito hasta X. O sea, quiere decir que estoy acumulando todos los valores, ¿no? Se está acumulando hasta este punto. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser lo que es la función de distribución, el F mayúscula. Entonces, sería la integral de en este caso, la función de densidad diferencial X, ¿correcto? Pero no se preocupen, yo sé que ahorita ya están diciendo seguramente integrales, ya hemos muerto aquí. Para eso existen unas tablas estadísticas, o sea, ya están determinadas las áreas, cuánto es el porcentaje de aquí, ¿no? Para determinados valores. Ya está calculado eso, ¿ya? Pero vamos a seguir avanzando, ¿ya? Ya, eso hace referencia. Entonces, ese F mayúscula es la integral desde menos infinito hasta X, ¿correcto? Tiene algunas propiedades, nos dice. Si nosotros calculamos la derivada de esta función, nos va a dar la misma función de densidad. Bueno, eso no es tan relevante, ¿no? Esto sí es importante, ¿ya? Nos dice, si si A es menor a B, entonces F de A va a ser menor a F de B. Y en cierta forma tiene razón, ¿no? Si nosotros definimos dos valores, a ver, vamos a poner otra vez esta curva. Si nosotros definimos dos valores, por ejemplo, el valor de A y el valor de B, esto va a estar en un determinado punto, ¿verdad? Y este también en un determinado punto. Entonces, estamos diciendo que, a ver qué decía aquí, el A es menor a B, ¿verdad? Entonces, en este caso, A es menor a B, ¿correcto? Entonces, si nosotros calculamos las áreas, digamos, desde hasta este punto de A, desde menos infinito hasta A, sería lo de BR, ¿ya? Y aquí vamos a tener un F de A, ¿verdad? Un valor acumulado en otras palabras, hasta A, ¿no? Esto de color verde sería el área desde menos infinito hasta A, ¿correcto? ¿Se entiende, verdad? Entonces, esa área sería F de A. Ahora vamos a calcular, digamos, el área, ahora en este caso, hasta B, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. Y tiene sentido, ¿no? Tiene lógica esta parte, ¿no? Entonces, esta área que estoy calculando sería el F de B, lo de negro, ¿correcto? Entonces nos dice, si A es menor a B, entonces las áreas también va a pasar lo mismo, bueno, ¿sí o no? Esta área de color verde que se ha encontrado es menor a esta área de color negro, ¿sí o no? Entonces se cumple prácticamente esa propiedad también, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Tiene sentido también, ¿no? Listo. El otro caso nos dice, para calcular la probabilidad de que esta variable aleatoria esté en un rango entre A y B, más fácil es calcular f de B menos f de A. A ver, vamos a ver de qué se trata esto. Otra vez, ¿ya? Hacemos otra curva. Creo que una más fea que la otra está saliendo, ¿no? Ya vamos a hacer de cuenta que... A ver, nos dice, vamos en este caso a encontrar, nos dice que vamos a encontrar entre A y B. Me está pidiendo calcular el área bajo la curva, en otros, la probabilidad que hay en este área, ¿no? Entre A y B, ¿sí? Queremos calcular esta área de aquí.
Entonces, tal vez sería fácil encontrar la integral definida en este intervalo, pero una forma de poder hallar es, pues recuerden que aquí está en desde menos infinito, recordemos eso, ¿ya? Entonces, si nosotros calculamos el valor si calculamos esta área nosotros, lo que estoy poniendo de color verde, ¿a qué correspondería? Ese verde que estoy colocando sería el F mayúscula de A, ¿verdad? Sí, sería desde menos infinito hasta A. Eso correspondería al F de A. Y el otro sería el F de B. Podríamos colocar aquí. Que va a ir desde menos infinito hasta B. ¿Sí? Esta área, el F de B, va a ir desde menos infinito hasta B. Toda esta área, ¿no? Toda esta. Entonces, para calcular solamente esta pequeña área, lo de azul, ¿qué podríamos hacer? Podríamos calcular el f de A, perdón, el f de B y le restamos el f de A. ¿Sí? Calculamos el f de B hasta este punto y le restamos lo que hay en f de A y me va a quedar esta área, ¿no? Y a eso está haciendo referencia esa propiedad, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta área que tenemos sería igual a f de B menos f de A y me va a dar esta área de color azul. ¿Correcto? Entonces nos dice que para encontrar la probabilidad que esté en un determinado intervalo, entonces simplemente del mayor, ¿no? F de B menos F de A, vamos a encontrar esa probabilidad. Y les decía que estas probabilidades ya están determinadas, por eso que no es tanto aplicar la integral, ¿no? Lo otro sería aplicar la integral entre A y B y de la función y todo eso, ¿no? Pero estos valores que vamos a encontrar de F mayúscula de B y F mayúscula de A ya están determinados en una tabla. Entonces simplemente es ubicar el valor y hacer la resta, ¿no? ¿Ya? Entonces, la distribución normal es la piedra angular de la teoría estadística moderna, conocida y estudiada desde hace mucho tiempo. Es utilizada para describir el comportamiento aleatorio de muchos procesos que ocurren en la naturaleza y también realizados por los humanos. ¿Ya? Es una distribución normal, lo que normalmente ocurre, ¿no? ¿Sí? Entonces, sea X la variable aleatoria continua en este caso hay dos parámetros, ¿ya? Media mu y varianza sigma al cuadrado, ¿sí? Recuerden este valor, mu, ¿qué representaba? Esto lo hemos avanzado en análisis de datos. Mu, ¿están ahí jóvenes? Me parece que estoy hablando solo, creo que con el monitor estoy hablando. No, ingeniero, si estamos. Ya, ¿cuál es este mu? ¿Qué representa? Nada. De razón pues están jalados en el primer parcial, ¿no? Jóvenes, este mu representa la media aritmética poblacional, ¿ya? Media aritmética poblacional. Y este sigma al cuadrado es la varianza poblacional. De razón que estamos mal, pues. Listo. Entonces nos dice que x va a ser una variable aleatoria continua, pero en este caso va a tener dos parámetros, ¿ya? Mu y sigma al cuadrado, ¿ya? Ahora, ¿dónde normalmente se ubica ese mu, no? ¿Dónde normalmente se ubica mu? Ese mu se ubica al punto medio, ¿ya? Normalmente cuando tenemos una distribución normal, el mu va a estar al medio, ¿ya? Entonces, es como decir, el promedio va a estar en el punto alto, ¿no? Ahí eso va a representar normalmente. Ahora, la varianza es la variación que se tiene, ¿no? Aquí puede haber una variación y este lado es una variación, ¿no? Entonces, como un intervalo. Hay un tema, por ejemplo, de intervalos de confianza que no lo estamos desarrollando, ¿no? Pero eso nos habla, por ejemplo, ¿no? Hay un porcentaje aquí, digamos, decimos al 99%, hay un cierto intervalo de confianza, ¿no? Si ampliamos esto, hay un intervalo más grande, tal vez al 95%, no sé. Entonces, dependiendo de eso, hay ciertos intervalos que se tienen. Pero bueno, eso no, tal vez no va al tema, ¿ya? Pero lo que sí queremos identificar aquí es que mu es el punto medio, ¿ya?
el punto medio, y la variación son los valores que va a ir a partir de este punto, ¿no? Recuerden que siempre hemos dicho, digamos, se tenía un promedio, decíamos, ¿no? Y más menos, decíamos, ¿no? Más menos una variación, decíamos. ¿Recuerdan? Entonces, algo referido a eso, ¿no? El mu al punto medio y el más menos, como que nos va a generar un rango aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, X tiene una distribución normal si su función de densidad es, ¿ya? Esta es la función de densidad de la distribución normal, ¿ya? Esta es nuestra base para encontrar justamente esa curva que les decía, ¿no? Aquí he estado trazando, por ejemplo, varias curvas, y esta curva, estas curvas que tenemos, tienen esta función, ¿ya? Esta característica tiene. Entonces, f de x, nuestra función de densidad, es igual a 1 entre sigma. Ya tenemos que saber aquí cuánto vale sigma, ¿no? Por la raíz cuadrada de 2pi, multiplicado por el valor de e, el valor neperiano, a la potencia menos un medio, multiplicado por x, son los valores que va a tomar, ¿no? X menos mu sobre sigma y todo eso al cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular esas áreas, tendríamos que integrar de acuerdo a esta función. Y x va desde menos infinito hasta más infinito, ¿no? ¿Sí? En otras palabras, esta es la función para encontrar estas curvas que estamos haciendo, ¿no? Para todas estas curvas que tenemos, tendría que aplicar esa función, ¿correcto? Entonces, aquí nos da unos ejemplos. Por ejemplo, nos dice cuando mu es igual a 0, lo de color azul, ¿ya? Mu igual a 0, sigma igual a 1. Entonces, buscamos en nuestra tabla mu igual a 0, estaría en este punto. Entonces, quiere decir que ahí va a estar el punto más alto, ¿no? ¿Sí? Aquí. Mu igual a 0, ¿no? Y sigma, más o menos haciendo referencia a este valor que tiene aquí, sigma igual a 1. ¿Ya? Hay una variación de 1. Ahora, ¿qué pasa en el segundo caso? Mu igual a 2. Entonces, nuestro punto medio se traslada, ¿no? A este punto 2. Ahí va a estar el punto más alto, ¿no? Mu igual a 2 y sigma 0.8. Entonces, en este caso se ha reducido el sigma, ¿no? El valor de la variación. Y por eso, no sé si se nota, ya se nota más flaquito lo que es la curva, ¿no? Este está un poco gordito y este está más flaquito, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay una variación menor, ¿no? De 0.8. Y el tercer caso de color rojo es mu igual a 2, en el mismo punto mu igual a 2, pero con sigma igual a 2. Y si se fijan, esta curva ya es más achatada, ¿no? ¿Sí? Entonces son ejemplos para ver un poco cómo es el comportamiento de estas distribuciones, ¿no? Solamente son ejemplos de esto, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Pregúntale a la computadora. ¿Al computador entendiste? Dile, bueno. Y me dice que sí, me dice. Ustedes no responden. Ingeniero, Sí, la mu siempre debe ser al medio. sí. Mu siempre va a estar al punto medio, ¿ya? Siempre va a estar, mu va a ser el punto medio, siempre. Ingeniero, ¿a eso se le conoce como la campana de Gauss? También se le conoce como las campanas de Gauss, ¿no? ¿Sí? También es conocido como eso. Pero normalmente en estadística se le llama distribución normal, ¿ya? Es la distribución normal. Estas son tres distribuciones normales que tenemos. Ahora, tienen diferentes valores, ¿no? En algún caso, por ejemplo, mu es igual a 0, nos dice, y hay otros casos cuando mu es igual a 2, ¿no? O sea, el promedio es 0 y aquí el promedio es 2. Y con una variación, ¿no? Dependiendo. La variación en este caso es 1, lo de azul, 0.8, lo de negro, por eso que hace que sea más angosta, ¿no? Y mu igual a 2 hace que sea más ancha esa curva, ¿no? Sí, son comportamientos que se tienen, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna consulta más? Cuando preguntan, jóvenes, yo por lo menos sé que están atentos, están ahí, ¿no? Pero si no me preguntan, no me dicen nada, ni siquiera un sí se entendió o no hemos entendido nada, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, ¿alguna consulta más? Entonces, recuerden ya, esta es nuestra función para generar esas curvas, ¿no? Lo que es la función de densidad. Habría que aplicar esto, ¿no? Habría que saber cuánto es mu, pero cuánto es sigma y cuánto es mu para poder reemplazar, ¿no? Y generar en base a x
generar estas curvas, ¿no? ¿Sí? Entonces, para eso, para no hacer tanto trámite, tanto cálculo, vamos a hablar de una distribución normal, en este caso estándar, ¿ya? Dice estándar porque hay un cambio de variable que se hace, ¿ya? Hay un cambio que vamos a hacer. Entonces, para generalizar y facilitar el cálculo de probabilidades con la distribución normal, es conveniente definir la distribución normal estándar. Miren, ¿qué nos dice? Que se obtiene haciendo mu igual a 0. O sea, quiere decir que vamos a determinar, vamos a hacer como un cambio de variable o vamos a definir que mu va a ser igual a 0. ¿Correcto? Mu igual a 0 y sigma cuadrado igual a 1. Entonces, es como definirlo, ¿no? Decirle a esta función que teníamos, decir, ¿no? Este se hace 0, entonces quiere decir que ya no va a haber nada. Y este se hace 1, ¿no? Entonces, si se fijan, algo va a pasar, ¿no? Esto sería 1 y este sería también igual a 1. ¿Sí? Entonces, si hacemos ese cambio, ese cálculo, si hacemos, entonces se va a simplificar nuestra función, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Entonces, vamos a hacer un cambio de variable, ¿ya? En este caso ya no vamos a hablar de x, sino vamos a hablar de z, ¿ya? Sea z, la variable aleatoria continua, con media mu, ya se está definiendo, ¿no? Media mu y varianza igual a 1, ¿ya? Entonces, z tiene una distribución normal estándar si su función de densidad es, ya, ahora ya lo hemos cambiado, ya hemos cambiado esos valores y nos ha quedado de esta forma, ¿ya? Entonces, nuestra función de densidad de esta variable z va a ser igual a 1 entre raíz cuadrada de 2pi por e a la menos un medio z al cuadrado. ¿Sí? Se ha simplificado, ¿no? Y eso se ha hecho de acuerdo a esos cambios, ¿no? Como les decía, mu es igual a 0, entonces ya desaparece eso. Sigma es igual a 1, también va a desaparecer prácticamente y nos queda algo más sencillo, ¿no? ¿Sí? Entonces nos va a quedar de esta forma, ¿no? En este caso z va a tomar valores desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Entonces, para calcular la probabilidad de una distribución normal estándar, se puede usar la función de distribución acumulada o función de distribución, lo mismo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar ya de un f de z, ¿ya? Era muy similar al anterior, ¿no? Había un f mayúscula de x, ahora vamos a llamarle f mayúscula de z, ya de una distribución normal estándar. Entonces, esto va a estar también igual definido, desde menos infinito hasta z, ya, de una función, ¿no? O sea, prácticamente es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo que hemos estado haciendo anteriormente, solamente que aquí ya estamos haciendo un cambio de variable. Ya no hablamos de una variable x, sino hablamos de una variable z. Para cambiar ese z hemos hecho dos cálculos, ¿no? Se ha asignado a mu igual a 0 y varianza igual a 1, ¿ya? La verdad no quiero confundirles mucho con esto de con las integrales y todo eso. Pero lo importante es esto, ¿ya? A ver, ya estamos hablando ahora de una función de densidad, que en este caso sería f de z, ¿correcto? Y vamos a calcular también áreas bajo la curva, que sería lo mismo que habíamos visto anteriormente, ¿no? El f de z en este caso. ¿Ya? Y se va a cumplir las mismas propiedades que habíamos hablado anteriormente también, ¿ya? Solamente que en este caso ya estoy hablando de la distribución normal estándar. Y para esta distribución normal estándar ya existen valores calculados ya. Ya están definidas, ¿ya? Y estas normalmente siempre al punto medio es igual a 0. Recuerden, decían varianza, no, perdón, media poblacional igual a 0 y a este lado también media poblacional igual a 0, ¿correcto? A este lado va a haber valores negativos y a este lado valores positivos, ¿sí? A este lado ocurre lo mismo. Entonces, en esta tabla que también se les ha enviado al Virtual Class, tenemos ya valores definidos. En otras palabras, ya está calculado el área bajo la curva, ya que es lo que queríamos calcular, ¿no? Y en este caso es la probabilidad. En integrales se llama el área bajo la curva, pero en estadística hablamos de probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una variable aleatoria esté definida hasta z, ¿no? Entonces eso va a ir desde menos infinito hasta z. Entonces esos valores ya están calculados aquí, ¿correcto? Ahora, aquí si se fijan, están valores negativos. Acá hay un valor de z, en la primera columna dice z y hay valores negativos, ¿sí? Por eso que les decía, del punto medio 0, a este lado valores negativos.
y del punto medio al lado positivo, vamos a tener estos valores, ¿no? Entonces aquí hay valores positivos, ¿sí? Hay valores positivos. Entonces, estos numeritos que encontramos aquí, 0.032, 0.12, 0.22, todos estos serían las áreas bajo la curva, ¿ya? Y estos dependiendo dónde esté z, ¿no? Por ejemplo, entonces, aquí tengo un valor, digamos, la probabilidad de que esté en 0.0051, quiere decir que z debe estar ubicado en el valor de menos 2.5, nos dice aquí, ¿no? Entonces, z sería igual a 2.5, pero hay que sumarle el valor de la columna. Aquí tiene valores, ¿verdad? Tiene 0.00, 01, 02 y así, 0, hasta 0.9. Entonces, a este valor que tenemos aquí, menos 2.5, le tengo que sumar este valor, 0.04. Entonces, nos daría menos 2.54. Entonces, ese sería el valor de z, ¿no? Menos 2.54. Entonces, ya está definido, ¿no? Ya está calculado prácticamente las áreas bajo la curva. Ahora, hay dos posibilidades, ¿no? Que me diga en base a una probabilidad cuánto es z, en base a una probabilidad cuánto es el valor de z, entonces lo hago haciendo eso, ¿no? Sumando la primera columna más los valores de esta primera fila, ¿no? Entonces, sumando eso me daría el valor de cuánto vale z cuando la probabilidad es de 0.0055. Y el otro cálculo que normalmente también se hace es cuánto vale la probabilidad de acuerdo a un z, ¿no? Cuánto vale cuánto es la probabilidad cuando z es igual a, por ejemplo, a menos 3.7, por decir. No hay 3.7, ¿no? Perdón. 3.2, ¿les parece? O si no, 3.25. Entonces, cuánto sería la probabilidad si z es igual a menos 3.25? Entonces busco 3.20, hasta aquí sería 3.20 y le sumo 0.05, ¿no? 3.25 tendríamos una probabilidad de 0.0006. Esa sería la probabilidad, ¿no? De 0.0006. ¿Algo? ¿Se entiende algo? Ingeniero, de 1.41 sería 92.07, A algo ver, así. O, 1.41, ¿sí? O sea, z sí. vale 1.41. A ver, vamos a ver. Z vale 1.41. Entonces, ya no me ubico en el lado de los negativos, sino me voy al lado de los positivos, ¿verdad? Porque esto me está dando un valor positivo. Entonces, sería 1.41 aquí, ¿verdad? 1.4 más 0.01 sería 1.41. Entonces, el valor que corresponde sería 0.9207. ¿Es lo que dijiste? Entonces, la probabilidad de que z sea igual a 1.41 sería de... Sí, Ingeniero, sí, sí. y no sé si quizás hay un caso, digamos, si fuera 1 punto, no sé, o sea, si fuera en decimales, ingeniero, o sea, como le dijo. Estos están en decimales, ¿ah? Si se fijan, todos tienen decimales, ¿no? Ahora, tal vez se está refiriendo a un valor que tiene más decimales. Digamos, z igual a, a ver, vamos a ponerle 1.4275, digamos, ¿así? ¿Quién activa su audio? Me estoy volviendo sordo. Joder, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Yo? Dice tío, creo que sí, no, frío. A ver, jóvenes, su compañero dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mi valor de z es igual a esto, ¿no? Entonces, no lo vamos a encontrar posiblemente, ¿no? ¿Cuál es la forma correcta? Lo correcto tal vez es usar nuestro valor aquí, ¿no? Tendríamos que encontrar cuánto es la integral desde menos infinito hasta este valor que se está planteando, ¿sí? Entonces, si aplicamos eso, vamos a encontrar el valor real, el valor exacto.
¿ya? De la integral menos infinito hasta ese valor que estamos determinando. Ahora, otro detalle es que nosotros podríamos aproximarlo, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro z, si se fijan, tiene 2 decimales. Entonces, podríamos nosotros aproximarnos y dar un valor aproximado, ¿no? Sería 1.40 a 2 decimales sería 43. Yo sé que no es lo correcto, pero es una forma de hallar esos valores, ¿no? 1.43. Entonces, estaríamos hablando de una probabilidad de 0.9236. Eso lo revisan en su tabla, a ver, eso lo revisan. Pero el valor exacto, a ver, lo hacemos en el Excel. ¿Ya? En el Excel ya tenemos definido esto, ya está calculado, o sea, ya hay funciones que me ayudan a determinar eso. ¿Ya? A ver, planteaba, ¿no? El Z va a valer, ¿cuánto decían? 1.4275 creo era, ¿sí? Sí, sí, ingeniero. Entonces, estoy buscando cuánto es la probabilidad, ¿no? Cuánto es P de Z en otras palabras. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo podemos usar en el Excel, ¿no? Entonces, lo vamos a encontrar normalmente con lo que es distribución normal, ¿ya? Escriben distribución normal, aquí tenemos normal estándar, y le decimos, ¿no? Nos pide cuánto es el valor de Z, nos dice. Entonces le damos ese valor de Z, ¿ya? Y nos dice, ¿es el valor acumulado o es la función de densidad? En este caso el valor acumulado, ¿verdad? Entonces le damos verdadero. Y cerramos paréntesis. ¿Cuánto nos da? Nos da 0.92328209. Nosotros habíamos dicho, hemos aproximado 1.43, hemos aproximado, ¿no? Y nos salió, a ver, vamos a usar la tabla. Con 0.1.43 nos decía que salía 0.9236. 0.9236. A ver si es correcto. 0.9236, ¿sí? 1.43. Sí, ingeniero, sí es correcto. Ya, entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo más exacto sería esto, ¿no? Esto recuerden que lo hemos aproximado, ¿no? 1.43 y nos salió 0.9236, pero aquí nos sale 0.92328209. Ya, entonces son temas ya de errores, ¿no? Son temas de errores, entonces posiblemente no lleguemos al valor exacto, al valor real, pero recuerden que en estadística se maneja el tema de errores, ¿no? Siempre hay márgenes de error que se maneja y ahí está dentro de esos errores, está contemplado justamente esos cálculos que estamos, posiblemente estemos cometiendo un error, ¿no? Pero ahí está contemplado. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Entonces el Excel nos va a dar ya un valor exacto, ¿no? Ahora, por ejemplo, si en el examen, por decir, dijera, ¿no? 1.4275, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacemos este cálculo o usamos nuestro Excel? Sugerencias. Nuestro Excel. El Excel sería, ¿no? ¿Se entendió esa partita? A ver, aquí hay un valor de Z y he puesto la función distribución normal estándar, ¿sí? Y me pide el valor de Z, ¿no? ¿Cuánto vale Z? En este caso 1.4275 y teníamos dos opciones, ¿no? El verdadero cuando es el acumulado y el falso es cuando es el valor, o sea, cuánto vale en ese punto, ¿no? ¿Sí? No es lo mismo, ya lo voy a cambiar, a ver, lo voy a cambiar, aquí lo voy a poner falso, falso, y me va a salir otro valor, ¿ah? Me sale 0.14. Entonces, este es el valor de la función, no es el área bajo la curva, sino el valor de la función. Cuando z es igual a 1.4275, entonces la función vale 0.14. Pero nosotros no estamos buscando ese punto, ¿no? Estamos buscando el área bajo la curva. Entonces, para calcular el área bajo la curva, debería ser el acumulado. Entonces, para eso le ponemos verdadero, ¿sí? Listo. Entonces, este sí es el valor de la probabilidad, ¿no? Prácticamente estamos hablando de un 92.33%, ¿no? Que corresponde. ¿Listo? ¿Alguna consulta más? Más o menos estamos dando, vamos a hacer más ejemplitos respecto a cómo hallar esos valores de Z, ¿ya? Ah, y eso, recuerden, también lo hemos visto en muestreo, ¿no? No sé si les quedó claro, pero en muestreo
se les habló de ese tema de ¿no? De lo que era Z, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ya se les ha dado valores, ¿no? Nos hemos dicho que si alfa es igual a un valor, entonces Z vale tanto, ¿no? Aquí ya se les ha definido, ¿no? Ahora estamos viendo de dónde realmente sale este valor, ¿no? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ya, a ver, no sé si alguien está preguntando. Hemos dicho, por ejemplo, en los ejemplos, si digamos alfa es igual a 0.05, el Z vale 1.96. Es el valor más conocido, ¿no? Cuando alfa es igual a 0.05, entonces Z vale 1.96. ¿De dónde salió eso, pues? ¿Eso realmente está en la tabla? ¿Se han fijado o no? A ver, revisemos nuestra tabla. O si no, voy a usar el este. ¿Dónde está? A ver, este es el que se les ha enviado, ¿no? A ver, nos dice, si alfa es igual a 0.05, a ver, buscaríamos aquí, ¿no? 0.05. 0.05. Fíjense aquí, ¿sí? 0.05, ¿hay algo más cercano? O este valor, tal vez, ¿no? 0.0495, ¿no? ¿Me dejo entender? Según lo que decía alfa, igual, porque alfa, recuerden que es la probabilidad, ¿no? Cuando hemos estado hablando aquí en el tema de muestreo, ¿dónde me perdí? Cuando hemos hablado de alfa, recuerden que alfa decía que era, no le puse aquí, pero era el nivel de error, ¿no? Entonces, ¿cuánto era 0.05? Y nos salía 1.96. Si se fijan aquí, 0.905, o podría tomar cualquiera de esos dos tal vez, ¿no? 0.05 y este 0.495, ¿no? Pero ¿cuánto más o menos es el valor? Pues sería 1.6, aquí 1.65, ¿no? 1.65. ¿Y por qué salió 1.96? ¿Por qué creen? A ver, ¿qué es lo que pasa en este caso? Ya voy a ponerlo. ¿Qué es lo que pasa en este caso? ¿Por qué se ha hecho así? No sé si alguien se está preguntando, ¿no? Entonces, estos valores que tenemos nuestra curva. Habíamos dicho de que se tenía un nivel de confianza, digamos, del 95%. ¿Sí? Tengo un nivel de confianza del 95%. En este caso se habla de dos colas, ¿ya? No se les ha indicado, pero así se trabaja en este tema de muestra, ¿no? Se trabaja en dos colas. Entonces, quiere decir que aquí va a haber un área, bajo la curva, y aquí va a haber otra área, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si este es 95%, entonces estas áreas debería ser el 5%, ¿no? Entonces aquí debería haber la mitad prácticamente, ¿no? Por eso que a veces se pone alfa medios, ¿no? Perdón, ¿qué me está pasando? Aquí debería estar alfa medios, ¿verdad? ¿Me estoy dejando entender? Alfa medios, y aquí también debe estar alfa medios. O sea, quiere decir que se está dividiendo en dos. Y esta área que tenemos aquí al medio es 1 menos alfa. Entonces, ¿cuánto es alfa? Es 5%, ¿verdad? Estamos definiendo 5%. Entonces, el valor correcto que tenemos que buscar sería de alfa medios. Entonces, si alfa es igual al 5%, 0.05, entonces tendría que dividirlo entre 2, ¿sí? Esto entre 2. Y me daría un valor de 0.0. ¿Cuánto sería? Entre 2, 0.025, 0.25. ¿sí? Sí, Entonces, ingeniero. ese es el valor que tendría que calcular, ¿no? Ese sería este valor de 0.025. Entonces, aquí prácticamente estaría hablando del 2.5%, ¿no? 2.5%. Y al otro lado también tendría el 2.5%. Al final, todo esto hace el 100%, ¿no? Ya, ahora sí, mejor lo estamos entendiendo. Entonces, no voy a buscar exactamente cuando alfa o la probabilidad es igual a 0.05, sino que esto se está dividiendo en dos áreas, ¿no? Se está dividiendo en dos, entonces podría encontrar este valor que va a ser un valor negativo, o podría encontrar este que va a ser un valor positivo, cualquiera, ¿no? Por eso que aquí aparece más menos, ¿se han fijado? Más menos, ¿no? Entonces,
¿Cuánto corresponde? Entonces tendría que buscar 0.025. ¿Listo? Buscamos en nuestra tabla 0.025. A ver, 0.20 por aquí, 25. Aquí está, ¿no? Exactamente, ¿no? 0.025, ¿sí? ¿Se logra ver? ¿Se logra ver esa parte? 0.025. ¿Cuánto sería el valor de z? Fíjense, vamos a la primera columna, sería 1.9 más 0.06. Nos daría menos 1.96. Y ese es el valor que justamente se coloca aquí, ¿no? Más menos 1.96. Ese sería el valor que corresponde aquí, ¿no? ¿Y cuánto corresponde aquí? Entonces hay que prácticamente restarle de 1, ¿no? A ver, 1 menos alfa medios. Entonces este valor estoy buscando, ¿eh? ¿Esto cuánto sería? 1 menos 0.025 nos daría 0.975. O ya se han perdido, jóvenes. Hablen, ¿eh? Sí, Cero sí, punto sí. 975. Entonces, al lado positivo tendría que buscar el valor de 0.975. Buscamos al lado positivo. Al lado positivo 0.975. Aquí está, exacto, ¿no? 0.975. ¿Cuánto es valor de z? Sería 1.9 más 0.06 y nos daría el 1.96. ¿Sí? Entonces quiere decir que estos dos valores son simétricos, ¿no? Les decía, ¿no? Punto medio, 0, aquí le ponemos. Y este es un valor positivo. Es simétrico, ¿no? Si este es menos 1.96, al otro lado está el 1.96. ¿Correcto? Y entonces ya hemos visto de dónde salen estos valores, ¿no? Estos valores están saliendo de la tabla prácticamente, ¿no? ¿Alguna consulta más? ¿Algo? Entonces ya estamos viendo cómo calcular las áreas bajo la curva, ¿correcto? Tenemos para valores negativos cuando va a estar de 0 al lado izquierdo, ¿no? Y cuando queremos hallar de 0 al lado positivo, entonces usamos este lado, ¿no? Ingeniero, Sí, ¿por qué va desde menos 3.4 y al otro lado solo llega a ya, ya, a ver. ¿Qué es lo que pasa aquí? Les decía, ¿no? Estos valores aparentemente en este caso, aquí puedo escribir un nombre. No me permite, voy a hacerlo en la otra. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde estoy presentando aquí? No. A ver, esta tabla que vemos solamente aparece desde menos 3.4, ¿no? Eso quiere decir que aquí debo tener menos 3. Uy, ¿qué ha pasado? Ya no quiere, se ha congelado, creo. Menos 3.4, ¿sí? Prácticamente es el valor mínimo que me está dando aquí, ¿no? Menos 3.4. Y a este lado me da, el valor de 1.89, ¿no? Es como decir que a este lado está el 1.89, ¿sí? ¿O está bien o falta? Falta, ¿no? Hasta abajo creo que falta eso, ¿no? A ver la tabla. A ver, aquí me revisa la tabla. Debe ser igual, 3.4, perdón, 3.4 también, ¿no? No es no es 1.8. Aquí en la imagen se veía así, ¿no? Vamos a explicarlo esto más bien. Entonces, en la tabla estadística que ustedes están viendo, aparece desde menos 3.4 hasta 3.4 en otras palabras, ¿no? Pero recuerden que esto no quiere decir que está en ese rango nada más. Ya no quiere decir que solamente hasta esos valores. Esto recuerden que viene desde el menos infinito, ¿eh? Viene desde el menos infinito hasta el infinito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando es menos 3.4, fíjense su probabilidad de 0.0003. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros buscamos un valor más allá, ¿no? Por ejemplo, el menos 5, digamos. Estoy buscando el menos 5. Menos 5.0 le pongo. ¿Cuánto será su probabilidad? Va a ser mínimo. A ver, lo vamos a hacer en el Excel, ¿sí? Para que se entienda. No es que no existe, ¿no? Sino que sí hay esos valores. A ver, menos 3.4 era, ¿no? 3.4. Su valor es 0.0003, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo un valor más alejado, ¿no? Menos 5.1, por ejemplo? ¿Cuánto me da?
Bueno, aquí me dice es a la menos 7. Entonces quiere decir que debe 0.00000006 ceros y recién vendría el 169. O sea, es mínimo, pero existe un valor, ¿no? Porque esto recuerden que viene desde el menos infinito. ¿Qué pasa si le pongo un menos 10? Le pongo. O sea, mucho más alejado, ¿no? Entonces, su probabilidad va a ser mínima, ¿no? Miren, 0.24 ceros, 0.00024 ceros y recién vendría el 76. ¿Se dan cuenta? Entonces, no quiere decir que terminó ahí, ¿no? No quiere decir que desde menos 3.4 hasta solamente que son los valores que podríamos representarlo, tal vez, o sea, más allá ya es mínimo el valor, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Pregunten, pregunten. Ya, vamos a ir a algunos ejercicios que tenemos respecto a este tema, ya, de lo que es... prácticamente aquí vamos a ver el uso, ¿no? Ya más o menos les adelanté, ¿no? Nos dice el valor de f, este es prácticamente la probabilidad, ¿verdad? Cuando es f mayúscula nos está hablando ya de la probabilidad, ¿no? El área bajo la curva de menos z. Si me dieran ese valor, si me dicen la probabilidad de que sea de menos z, esto es igual a decir la probabilidad de esta variable aleatoria z menor o igual a un valor de menos z. ¿Ya? Estos son equivalentes, ¿ya? Esto es una igualdad que se tiene. Cuando me dicen en la función de distribución de menos z, es lo mismo que decir la probabilidad de que esta variable sea menor o igual a z. ¿Correcto? Ahora, normalmente nos van a dar valores menor o igual, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me da un valor de z mayor o igual a z minúscula, ¿no? Estos son los valores que podría tomar. Pero normalmente este es el que encontramos en tabla, ¿ya? Este es el que vamos a encontrar en tabla. Entonces, para encontrar este valor mayor a z, entonces calculamos es como el complemento, ¿no? 1 menos la probabilidad de ese valor. ¿Sí? ¿Se entiende esa partita? Cuando me dice un valor de z, en este caso mayor, es como que me estaría pidiendo el área. Me dice, ¿no? Un determinado valor, digamos aquí, ¿no? Este z, ¿ya? Me dice calcular esta área, ¿no? Pero nosotros no hemos aprendido a calcular la integral desde z hasta más infinito, ¿no? Aquí tendría que calcular la integral desde z hasta más infinito, ¿sí? Pero eso no está dentro de nuestra teoría que hemos visto, ¿no? Nos dice que la teoría es desde menos infinito hasta z, ¿verdad? ¿Sí? Desde menos infinito hasta z. Entonces, este valor lo podría obtener mediante esto, ¿no? Menos infinito hasta z, ¿no? Entonces, calcularía toda esta área de aquí, ¿no? Todo estaría aquí. Entonces, para calcular esta parte de aquí, o sea, del todo, de todo, le resto esta parte, ¿no? Y me va a quedar eso. Por eso que está haciendo este cálculo, ¿no? Cuando me pide, cuando es mayor, es lo mismo decir 1 menos la probabilidad de que z sea menor a ese valor del que me está dando, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Es un poquito de tema de áreas. Listo. Y esto va a ser igual a 1 menos el valor de z. Recuerden, este 1 menos z es este valorcito que me va a dar, ¿no? O sea, todo el área que me va a dar, ¿no? Este valor es todo desde menos infinito hasta este valor, ¿no? Y si le resto, entonces prácticamente me va a dar esta parte de aquí, ¿ya? A ver, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice, en este caso, la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.45. Entonces, este 1.45 que me está dando, este sería el z minúscula, ¿no? ¿Sí o no? Sería el z minúscula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente en la tabla buscar f de 1.45. ¿Sí? Entonces, la función de distribución cuando z es igual a 1.45. Entonces, buscamos en nuestra tabla 1.45, ¿no? Estamos buscando el valor de z, no, perdón, estamos buscando la probabilidad, entonces me da en este caso z, ¿no? Me dice z es 1.45, entonces en z busco 1.4, lo tenemos aquí, 1.40 y voy yendo al aquí, ¿no? Este sería el 1.40, este sería el 1.41, 42, 43 y 45, ¿correcto?
1.45. Entonces nos debe salir 0.9265. 0.9265. Entonces me está pidiendo la probabilidad de que z sea menor o igual a 1.45 sería de 0.9265. Entonces tenemos esta probabilidad. ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Ya hallaron ese valor? 1.45 y nos debe salir 0.9265. Ingeniero, En sí Excel. sale. Ya, muy bien. A ver, hay otros cálculos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, me da de que z debe ser mayor o igual a 1.45. Recuerden que esto nosotros no podemos decir de frente, ¿no? Esto es f de 1.45. No podríamos decir, ¿por qué? ¿Por qué no podríamos decir que esto que estamos calculando, o sea, este valorcito de aquí, yo no podría decir que es igual a esto? Porque aquí me está diciendo mayor, ¿sí? Y para esto debe ser menor, ¿no? O sea, esto debe decirme la probabilidad, como el caso anterior, ¿no? De que z sea menor o igual a 1.45. Cuando tengo de esta forma, yo automáticamente calculo, ¿no? Aquí me dice menor o igual, ¿sí? Aquí me está hablando de un menor o igual. Entonces, cuando es menor o igual, ya digo directamente, ¿no? Pero en este caso me está dando mayor o igual. Entonces, nosotros recuerden que no podemos calcular mayor o igual. Ya les dije, no tendríamos que calcular la integral definida desde de 1.45 hasta el más infinito. Entonces habría que hacer todo un cálculo, ¿no? Pero nosotros sí conocemos este valor, ¿no? Entonces, por eso es que se hace 1 menos la probabilidad de que z sea menor aquí tal les falta, ¿no? Menor o igual a 1.45, ¿sí? Cuando ya lo tengo de esta forma, cuando es menor, ya automáticamente hablo de la función de distribución, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale 1.45? Vale 0.92. Eso ya lo hemos calculado anteriormente. Entonces, si hago la resta, 1 menos 0.9265 nos debe salir 0.0735. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Sí, correcto, correcto. Listo, muy bien. A ver, hay un tercer caso. Nos dice la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 1.45. Aquí hemos calculado la probabilidad de que sea 1.45. ¿Sí? A ver, vamos a ver según la curva que teníamos. Recuerden, al medio punto 0. Y a este lado estaríamos el 1.45, ¿no? Ay, perdón, 45. ¿Sí? Entonces me estaba pidiendo la probabilidad de que z sea menor a 1.45. Toda esta área que era, ¿no? Toda esta área. Y eso dice que es el 92%, claro, obviamente, ¿no? Hasta aquí debe ser el 50%, ¿no? Aquí debe estar un 50%. Y aquí también debe estar el otro 50%, bueno, porque si estamos diciendo que se divide en 2, entonces todo esto es un 100%. Entonces, hasta aquí 50% y esta partita de aquí debe ser un 42% más o menos, ¿no? Y los dos sumaría el 92%. ¿Sí? Pero en este caso me está diciendo ahora al lado negativo. ¿Sí? Si este es 1.45, aquí tendré menos 1.45. Hace rato nos decía calcular, en este tercer ejemplo, perdón, en el segundo me decía z mayor a 1.45. Entonces, me estaba pidiendo mayor, me estaba pidiendo toda esta área de aquí, ¿no? Me estaba pidiendo esa área. Y eso dice que es 0.735. 0.735. Entonces, a este lado, ¿cuánto debería haber? Si este es 0.0735. A este lado, ¿cuánto debería ser? ¿Lo mismo o no? Igual, Aquí también debería ser 0.0735. ¿Sí o no? 35. Porque esto les dije es simétrico, ¿no? Punto medio. Si a partir de punto 45 es 0.0735, entonces al lado negativo va a ser lo mismo, ¿no? Entonces eso se está calculando aquí, ¿no? Dice, a ver, ¿dónde está? Aquí estamos, ¿no? Menor a 1.45. Entonces esto lo podemos buscar tranquilamente en la tabla y nos va a salir menos 0.0735. ¿Sí? A ver, verifiquemos
menos 1.45, ¿no? Menos 1.40 y aquí está 1.45 a la columna de 5, ¿no? Sí sale igual. Sí, 0.0735, ¿sí? Son simétricos, ¿no? Si se fijan, es simétrico. ¿Listo? Entonces, aquí otro caso nos dice, ahora calculamos la probabilidad de que Z esté en un intervalo, ¿no? Entre 1.25 y 1.45. A ver, más o menos. A ver, aquí lo de. Me está diciendo la probabilidad de que, aquí estaría 0, de que esté entre 1.25 y 1.45, ¿no? Me está pidiendo esa área, ¿no? Esta área de aquí. ¿Sí? Este es 1.25 y este sería 1.45. Para calcular eso, recuerden que voy a calcular el del mayor menos el del menor, ¿no? Y hallo esta área, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí, ¿no? Entonces, la probabilidad de que Z esté entre 1.25 y 1.45 va a ser igual a f de 1.45, ¿sí? Del mayor, menos f de el menor. Entonces buscamos 1.45, nos salió 0.9265 y 1.25, ¿cuánto sale? 1.25. 1.20, vamos a la columna quinta, hasta aquí, 0.8944, ¿sí? Sí, ingeniero. Ya, 0.8944 y hacemos esta resta, entonces nos sale 0.0325. Entonces, este área prácticamente equivale al 3.45, 41%, ¿no? Hablando en porcentajes, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Qué más? Encuentre el valor de Z. En este caso me está diciendo, encuentre el valor de Z. Ya no me pide calcular la probabilidad. Estas áreas que estamos encontrando son las probabilidades. Entonces ahora me dice, encuentre el valor de Z tal que la probabilidad de que Z sea menor o igual a Z. En este caso, la probabilidad me dice 0.64. O sea, me está hablando de la probabilidad de que esté al 64%. Más o menos, a ver, vamos más o menos. No sé por qué me está haciendo chueco. ¿Será el frío? Puede ser, ¿no? A ver, vamos a ver un aproximado, ¿no? Hacemos la curva al medio punto cero, ¿sí? Recuerden que a la mitad sería el 50% y nos dice 64, ¿no? 64, ¿no? Estaríamos hablando posiblemente por aquí, tal vez hasta aquí, ¿no? Toda esta área, ¿no? Toda esta área dice que vale el 64%, ¿no? Toda esa área dice que es el 64%. O equivalente a 0.64, ¿sí? Todo este. Entonces, ya más o menos me va adelantando de que debe estar de 0, o debe ser un valor positivo, ¿no? Si me dijera, digamos, el 30%, digamos, me dijera el 30%, entonces ya automáticamente estaría en el lado negativo, ¿no? Entonces aquí ya me está diciendo que va a ser un valor positivo y este lado va a ser un valor negativo. Si fuera 30%, tal vez estaríamos hablando, este es 50, ¿no? Tal vez por aquí, ¿no? Tal vez por aquí, entonces el valor que voy a calcular va a ser negativo. Pero como ya supero el 50%, en este caso es el 64, a superar la mitad, entonces va a salir un valor positivo. A ver, ¿cómo se calcula eso ahora? En este caso nos dice que f de z va a ser igual a 0.64. Entonces, este valor de 0.64 tendría que buscarlo en la tabla, ¿no? Pero ya dentro de lo que son las probabilidades. Si se fijan aquí, empezó en 0.0003. ¿Hasta cuánto llegó? Más o menos hasta 0.5, ¿no? Se fijan aquí, hasta 0.5. O sea, el 50% está aquí, bueno. Y el otro 50% está aquí. Entonces de aquí continúa, ¿no? Del 50%, pero ya va sumando, ¿no? 50 con 4, 50 con 8, aquí está el 51%, ¿no? Y buscamos el 64%. Este valor será Sí, ese valor más cercano. el más cercano, ¿verdad? 64,06. A ver, este ya es 64,40, ya está más cerca. Este es 64,60. Entonces este es el más cercano. ¿Cuánto valdría? 0.36, ¿no? ¿Ese valor pone aquí o no? El valor más cercano corresponde a 0.36, ¿sí? 0.36, un valor positivo, ¿no? Si es menos del 50%, automáticamente es un valor negativo, ¿no?
¿Listo? Entonces, sí. ¿Alguna consulta? ¿Hasta qué hora tenemos hoy día? Hasta las 10:15, ¿no? Hasta las 9:50. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Ahora, hemos estado usando las tablas, ¿verdad? Hemos estado usando estas tablas y ya más o menos tenemos idea de qué se trata, ¿correcto? Ahora, no solamente la distribución normal estándar se aplica para uso de tablas, ¿no? No solamente es eso, sino que también se usa ya en casos reales, ¿no? Entonces, si una variable tiene una distribución normal mediante una sustitución, se le puede transformar a otra variable con distribución normal estándar, ¿correcto? Es lo que hemos hecho, ¿no? De una variable x que se tenía, hemos pasado a una variable z. Pero decía que esta se distribuye normalmente, ¿con qué? Con parámetros de mu y sigma al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y hemos dicho que esto vale igual a 0 y este va a tomar el valor de 1. ¿Sí? Ese cambio hemos hecho, ¿no? Cuando hemos pasado de esta variable x a z, hemos hecho ese cambio, ¿no? A mu le hemos asignado 0 y a sigma cuadrado le hemos asignado 1. Entonces, este cambio de la variable facilita el cálculo de probabilidades y se denomina estandarización de la variable, de la distribución de la variable. ¿Ya? Ese es el cálculo, el procedimiento que hemos hecho, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? X se distribuye con una distribución normal con media mu y sigma al cuadrado, ¿no? Bueno, o sigma, ¿no? No hay problema. Define a X como una variable con distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Entonces, este valor de Z ahora se distribuye con una distribución normal. A mu le hemos asignado 0 y a sigma le hemos asignado 1. ¿Sí? Entonces, una distribución normal con 0 y 1. Se define a z como una variable con distribución normal estándar con media 0 y desviación estándar 1. ¿Correcto? Es el cambio de variable que hemos hecho, ¿no? Entonces, sea x una variable aleatoria con distribución normal, x, que se aproxima mediante una distribución normal con media mu y sigma, con una varianza sigma, entonces la variable aleatoria z va a tomar este valor. Entonces tenemos aquí una fórmula, ¿no? Z va a ser igual a x menos mu sobre sigma. Esta es la famosa estandarización, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿esto de dónde viene? ¿De dónde viene? Hay que regresar a nuestra definición, ¿no? Recuerden aquí que aquí había z, pero esto venía de, ¿se acuerdan de aquí? Que era x menos mu sobre sigma, ¿no? Entonces, toda esta parte de aquí lo hemos reemplazado con z, ¿no? Si se fijan, x menos mu sobre sigma se ha convertido en z, ¿sí? Entonces, ese cambio de variable hemos hecho, ese cálculo debemos de hacer ahora, ¿no? Entonces, tiene distribución normal estándar z, ¿ya? Entonces, recuerden, ¿ya? Les decía, ¿no? Esta es la campana de Gauss, es la distribución normal, y este tiene una media, ¿no? Tiene una media mu y una varianza, ¿no? Esa varianza, recuerden que me va a dar qué tan ancho o qué tan angosto sea esta curva, ¿no? Pero esto lo estamos estandarizando, entonces quiere decir que mu va a pasar a 0, ¿no? ¿Correcto? Y este valor de x va a tomar el valor de z, ¿ya? Entonces, pero este z ahora es igual a esta fórmula, ¿no? Es x menos mu sobre sigma, ¿ya? Este valor de z va a ser igual a x menos mu sobre sigma, ¿sí? ¿Se entiende? Y estos son equivalentes, ¿no? Son equivalentes. Entonces, quiere decir que mu va a estar en este punto 0 y este x va a estar en este punto z. Entonces, estamos haciendo como un cambio de variables. Si me piden calcular el valor de z, tranquilamente podría encontrar este valor, ¿no? O si me piden este valor, podría encontrar este, ¿no? O sea, es indistinto entre los dos casos, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? En este ejemplo nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Nos dice, la duración de un evento tiene una distribución normal con media 10 y varianza 4. ¿Qué nos está diciendo estos dos datos, no? Media 10 y varianza 4. Nos está hablando de una duración de un evento. Vamos a asumir que son los cursos o los seminarios, ¿no? Ya vamos a asumir que es un seminario. Entonces nos dice que este seminario tiene una duración normal, o sea, dura en promedio 10 horas. Ya estamos asumiendo, ¿no? Un seminario. ¿Es así o no? Un seminario a veces lo programan en la mañana y la tarde, ¿no? Un seminario. O a veces lo hacen en 2 días, ¿no? Pero nos dice que más o menos este seminario tiene un promedio, ¿no? O sea, en promedio
dura 10 horas, ¿sí? Pero con una variación, con una varianza de 4 horas, ¿sí? Con una varianza, dice aquí, ¿no? Varianza, a ver, vamos a fijarnos si es la varianza, la desviación estándar o es la varianza en sí, ¿no? Pero nos dice que una varianza de 4, o sea, no siempre dura 10, ¿no? A veces dura 11, 12, 13, a veces también durará menos, ¿no? 9, 8, 7 horas, ¿no? Pero en promedio dice que dura 10 horas con una varianza de 4 horas. Entonces nos dice, encuentre la probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas. Aquí me está pidiendo la probabilidad de que este evento, en este caso lo voy a poner X, dure menos de 9 horas. ¿Sí? Sabemos que dura en promedio 10 horas, pero quiero saber ahora cuál es la probabilidad de que un evento dure 9 horas. O sea, va a haber un nuevo seminario, entonces yo solamente tengo tiempo para 9 horas tal vez, entonces quiero saber cuál es la probabilidad, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que este evento, este seminario dure 9 horas? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Y el otro caso es que me está pidiendo la probabilidad de que este evento esté entre 11 y 12 horas. Esté en este rango, ¿no? Que dure entre 11 y 12 horas. En promedio sabes que es 10, ¿no? Entonces, entre 11 y 10, más allá, ¿no? Entonces, eso me está pidiendo calcular, ¿sí? Como enunciado, no sé si lo entienden o no sé si tienen alguna pregunta. Como enunciado, ¿se entiende? Estamos asumiendo que es un seminario que tiene un promedio de 10 horas y una varianza de 4 horas, ¿sí? Ahora me está pidiendo la probabilidad de que dure menos de 9 horas y el otro cálculo es que la probabilidad de que dure este evento entre 11 y 12 horas. Entonces nos vamos a apoyar en lo que es la distribución normal estándar. Entonces, sea X, variable aleatoria continua, duración en horas, ¿no? ¿Sí? Aquí con distribución normal. En este caso, X se distribuye mediante una distribución normal de 10 horas en promedio con una variación de 2. A ver, tal vez aquí hay una confusión. ¿Por qué se está poniendo 2? Nos dice varianza 4. Entonces, cuando nos dice varianza 4, es sigma al cuadrado, ¿verdad? Entonces, varianza 4 sería, perdón, la varianza población sería 4. La desviación estándar es solamente sin el cuadrado, ¿verdad? Entonces, es como sacarle raíz cuadrada a 4. Y eso me va a dar igual a 2. ¿Sí? Por eso que aquí dice 2, ¿no? Entonces, z va a ser igual a x menos mu. Mu ya sabemos que vale 10 y sigma vale 2. Tiene una distribución normal estándar, en este caso hacemos un cambio de valor de z, se distribuye con una distribución con media 0 y varianza 1. ¿Sí? Entonces, el detalle está aquí, ¿no? Esta es la estandarización en este caso, ¿no? Z va a ser igual al valor de x menos mu sobre sigma. Entonces, si queremos calcular el primer enunciado que decía que perdón, en la alternativa decía probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas, sería igual, haciendo un cambio de variable, ¿no? En este caso, x ahora pasa a ser z, ¿no? Y este valor de x minúscula, recuerden que x minúscula es esto, entonces lo reemplazamos aquí, ¿no? X menos mu sobre sigma, ¿sí? Entonces, haciendo el cálculo, ¿no? 9 menos 10 sería menos 1, ¿verdad? Menos 1 entre 2 nos va a dar menos 0.5. Ahora, como ya lo tenemos de esta forma menor, entonces podemos decir que podemos ubicar ya el valor de la función de distribución, que sería f de 0.5. Perdón, de menos 0.5. Entonces, eso lo buscamos, ¿no? F de menos 0.5. 0.5. ¿Sería aquí? A ver, otra vez. Aquí nos dice f de menos 0.5, ¿verdad? F de menos 0.5, porque este es 50 en otras palabras, ¿no? Aquí ya sería 51, 52, ¿no? Y este sería el 50, sería 0.3085. ¿Sí? 30, 80. Entonces, la probabilidad de que el evento dure menos de 9 horas, estaríamos hablando de un 30.85%. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Hemos hecho el cambio de variable y eso nos ha ayudado a encontrar la probabilidad, ¿no? A
¿Están ahí, jóvenes? Ingeniero, es con la duración de 9 horas estamos sacando, ¿no? Exacto. Nos dice aquí que dure menos de 9 horas, ¿ah? Menos de 9, eso es el enunciado, dice, ¿no? Aquí, menos de 9 horas. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que dure menos de 9 horas es igual a, estamos haciendo un cambio de variable, ¿no? De x estamos pasando a z, pero para pasar eso tenemos que hacer este cálculo, ¿no? Z va a ser igual a x menos mu sobre sigma, y ese cálculo estamos haciendo aquí, ¿no? X es 9, mu es 10, ya sabemos eso, y sigma es igual a 2. Hacemos el cálculo, encontramos la probabilidad y podemos decir que la probabilidad de que dure menos de 9 horas es del 30.85%. A ver, vayamos al siguiente caso. En el otro caso nos decía que el evento dure entre 11 y 12 horas, ¿no? En este caso, nuestra variable, que era duración de horas, que dure entre 11 y 12 horas. Entonces, recuerden que para cambiar al valor de z hay que hacer este cálculo, ¿no? Entonces, estamos colocando ahora de x, estamos pasando a z, ¿no? Pero aquí colocamos este cambio, ¿no? X menos mu sobre sigma. Entonces sería, en este caso, este es x sería, este 10, este 11, perdón, pasa aquí, ¿no? Este 11 pasa aquí, y este mu ya lo tenemos como dato, y este sigma, ¿no? Entonces hacemos el cálculo aquí, va a ser menor o igual a este valor ahora, ¿no? 12 pasa aquí, x menos mu sobre sigma. Entonces 11 menos 10 sería 1. 1 entre 2 sería 0.5. Aquí 12 menos 10 sería 2, entre 2 sería 1, ¿correcto? Y recuerden que esto también ya sabemos, ¿no? Cuando está en un intervalo entre 0.5 y 1, entonces del mayor, el valor de la probabilidad del mayor menos el menor, ¿no? Y lo podemos encontrar. Entonces aquí nos está bien f de 1 menos f de 0.5. Entonces f de 1 buscamos en nuestra tabla, f de 1, ¿dónde lo tenemos 1? Aquí. 1, ¿no? Positivo nos dice, ¿no? Aquí. Positivo. F de 1.0, ¿no? F de 1 sería 0.843, ¿sí? 0.843. Menos, ahora 0.5. F de 0.5. 0.5 sería 66. 0.6915. Muy bien. 0.6915. Entonces hacemos la resta y decimos que nos salió 0.1498. Entonces la probabilidad de que el evento dure entre 11 y 12 horas sería del 14.98%. ¿Sí? Ya lo estamos aplicando ahora a casos reales, ¿no? Pero el detalle es este, ¿no? Si ustedes se fijan, dice, la duración de un evento tiene una distribución normal. Ya, entonces, esto me tiene que decir, ¿no? Me tiene que decir que viene de una distribución normal. Y en este caso me está dando ya la media de 10 y una varianza de 4. ¿Sí? Me está dando, entonces, y recién me dice que calcule la probabilidad de que sea menor a 9. Entonces, si tengo estas características, ¿no? De que proviene de una distribución normal y tiene una media de tanto y otra varianza de tanto, entonces nosotros podríamos resolverlo mediante la estandarización, ¿no? Ya usando la distribución normal estándar. ¿Correcto? A ver, estos son otros casos ya no tan aplicativos, pero solamente que aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Un ejemplo 2, ¿no? Sea x una variable que se distribuye mediante una distribución normal con media mu igual a 10 y sigma nada más dice, ¿no? No me da el valor de sigma aquí, ¿sí? Encuentre sigma, o sea, quiere que calcule sigma, tal que la probabilidad de x es menor o igual a 9 es igual a 0.025, ¿ya? A ver, esto si lo vemos en el gráfico, nos dice, esta es la distribución normal, ¿verdad? La normal, la que conocemos normalmente, ¿no? Y tiene al medio está mu, y me dice la probabilidad de que este valor de x sea menor o igual a 9, ¿sí? Sea menor o igual a 9, o sea, hasta aquí, ¿no? Entonces, desde menos infinito hasta 9, ¿no? ¿Cuánto es el área, no? Eso me está diciendo. Y aquí vale 0.025. Esa área desde menos infinito hasta aquí nos dice que vale 0.025. Pero no conocemos cuánto es sigma. Eso me dice, ¿no? Entonces,
la probabilidad de que x sea menor o igual a 9 va a ser igual a la probabilidad, en este caso hacemos un cambio de variable, de z sea menor o igual a un valor, ¿no? Z. Ya esto es por definición, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Recordemos esta parte de aquí. Si tenemos esta forma de que z es menor o igual a un valor, entonces nosotros ya podemos encontrar esto en tablas, ¿no? F de z. Esta es la función de distribución. Y esa función de distribución nos dice que es igual a 0.025. ¿Correcto? Entonces, el valor de z en tablas nos dice que es 0.025. Y eso lo tendríamos que ubicar, ¿no? 0.025, ¿dónde está? 0.025, a ver, busquemos 0.025, aquí está, ¿no? 0.025, y eso equivale a menos 1.96, ¿correcto? 0.096, perdón, menos 1.96. Entonces quiere decir que esta probabilidad le corresponde en z a menos 1.96. ¿Sí? Entonces este z que estamos aquí sería este, ¿no? Menos 1.96. ¿Correcto? Eso ya en la tabla de distribución normal estándar, ¿no? Y eso equivale al 9, que es la distribución normal, ¿no? Entonces sabemos que z es igual a x menos mu sobre sigma. Esto ya por definición, por fórmula se conoce, ¿verdad? Entonces si sabemos cuánto vale z, vale 1.96, estamos reemplazando, ¿no? Z vale 1.96. El valor que me dan es 9, ¿verdad? Entonces aquí colocamos 9 menos mu, que sería igual a 10, eso me da por dato, me da, que es igual a 10, entre sigma, y este es el valor que no conocemos. ¿Sí? Entonces haciendo operaciones matemáticas, esto obviamente puede pasar aquí multiplicando y esto pasar dividiendo, entonces sería 9 menos 10 entre menos 1.96, y eso me va a dar un valor de 0.5102. Entonces quiere decir que la varianza, o perdón, la desviación estándar en este caso sería de 0.5102. Es otra forma, ¿no? A veces podría plantearnos de esta forma, ¿no? ¿Se entiende esa parte? Ingeniero, Sí. a la varianza, ¿cómo se lo reemplaza? No lo entendí bien. ¿Cómo? Esa parte, la última parte, Ya, sí, esa parte. sí, nosotros partimos de esto. Sabemos de que z es igual al valor, a un valor de x menos mu. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Por teoría. Eso es entre sigma, ¿sí? En este caso nosotros tenemos los valores de tabla. Este valor de tabla vale menos 1.96, ¿sí? Esto ya sabemos. ¿Sabemos cuánto vale x? Es el valor que me daba, ¿no? De 9. ¿Sabes cuánto vale mu? Sí, dice mu vale 10. Entonces, lo que no sabemos es cuánto vale sigma. ¿Cuánto vale sigma? Es lo que no sabemos. Entonces, a partir de aquí podríamos despejar también, bueno, podríamos decir que sigma es igual a ¿qué? A x menos mu sobre z, ¿no? Entonces tenemos el valor de x, que es 9, tenemos el valor de mu, que es 10, y sabemos que z vale menos 1.96. Haciendo esa operación nos sale 0.51. O sea, esta distribución, para que nos salga esta probabilidad, prácticamente sigma vale 0.5102. Es otra forma, como les decía, a veces que se da, ¿no? En este caso no me daba sigma, pero sí me da el valor de mu. Se sabe la probabilidad, entonces a partir de eso podríamos calcular también, ¿no? ¿Correcto? A ver, veamos. Ya se nos está yendo la hora, creo. Sí, ya se nos está avanzando. A ver, otro caso, ¿ya? Nos dice nos dice otro ejemplo. X se distribuye mediante una distribución normal donde mu es igual a 300, ¿verdad? Y sigma es igual a 50. ¿Correcto? Encuentre el valor de k tal que dice la probabilidad de que x sea mayor a k, en este caso este es el valor que no conocemos,
es el valor que no se conoce, y esto es igual a, dice, a 0.1075. A ver, si vemos gráficamente nos dice mu, esto recuerden la distribución normal, ¿no? Al medio mu tenemos una variación de, en este caso sería 300 aquí, ¿no? Mu sería 300 y una varianza de 50. Nos dice la probabilidad de que x sea mayor a k, o sea, de que sea mayor a k, es igual al 0.1075. ¿Sí? 0.1075. Ahora, lo que me está pidiendo es cuánto vale k, cuánto es este valor, ¿no? ¿Cuánto es este? Si nosotros lo estandarizamos, pasamos de mu igual a 0, ¿no? Va a pasar eso. Entonces, podría encontrar, si encontramos este valor de z, sería el valor que corresponde acá. ¿Sí? Estamos haciendo un proceso de estandarización, ¿no? A ver, ¿qué nos dice según la definición? La probabilidad de esta parte, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a un valor de k es igual a 0.1075, ¿no? Entonces, al momento de hacer el cambio de variable, nosotros podemos decir que z va a ser mayor a z, al z minúscula, ¿no? Y eso va a ser igual a 0.1075. ¿Sí? Estamos haciendo como un cambio de variable aquí, ¿no? Pero recuerden que nosotros no podemos calcular de z a más, ¿no? No podemos calcular. Lo que sí podemos calcular es de menos infinito hasta z. ¿Sí? Entonces, por eso que se hace este cambio, ¿no? Entonces, este mayor es lo mismo que decir menor o igual a z, pero haciendo este cambio, ¿no? Entonces, estaríamos hablando de 0.8925. Entonces, este valor, esta área de aquí vale 0.1075 y esta área que no está sombreada valdría 0.8925. ¿Sí? Lo importante es encontrar este valor, ¿no? Una vez que encuentre ese valor, ya vamos a poder hallar el valor de k, ¿correcto? Entonces, estamos determinando que toda esta área de aquí, la área que no está sombreada, vale 0.8925. Entonces, podemos saber, si sabemos la probabilidad de aquí, sabemos el área, podemos calcular z, ¿verdad? Entonces, buscamos 0.8925 en la tabla. Buscamos en la tabla 0.89, aquí tenemos, ¿no? 0.8925. Y eso correspondería a 1.24, ¿correcto? 0.89 corresponde a un valor de z de 1.24. Entonces, reemplazamos, ¿no? Z igual a 1.24. Ya hemos encontrado prácticamente este valor, ¿no? Hemos encontrado este valor. Este valor vale 1.24. ¿Sí? Ya hemos encontrado este valor. Entonces, si ya tengo este valor, podríamos calcular el valor de k. ¿Sí? Entonces, sabemos que z es igual a x menos mu sobre sigma. ¿Sí? Esta es nuestra fórmula general, ¿no? Para lo que es la estandarización. ¿Qué valores sabemos? Z sabemos que vale 1.24 y k es el valor que no conocemos, ¿no? No conocemos k, cuánto vale. Pero sí sabemos que mu es igual a 300 y sigma es igual a 50. Eso sabemos. Entonces, haciendo operaciones matemáticas, nos sale que k es igual a 362. Entonces, esto vale 362. Y aquí recuerden que mu vale 300, ¿no? ¿Sí? Y hemos encontrado el valor que se está buscando en este caso, ¿no? Es otro caso que a veces se presenta también, ¿no? Sí, hay diferentes casos. La idea es que siempre tener en cuenta esta fórmula, ¿no? Cuando nosotros hemos pasado de la variable x a la variable z, entonces tenemos que tener en cuenta este cálculo, ¿no? Listo, señores estudiantes, hasta aquí esta parte correspondía a lo que era la distribución normal estándar, ¿ya? Eso que nos ha ayudado a encontrar estos valores de la tabla, ¿no? Entonces, en el siguiente tema que vamos a tratar, que es la prueba de hipótesis, vamos a usar bastante estas tablas, ¿no? Por eso que era importante que conozcamos esa distribución. Aparte de que también hemos aclarado de dónde vienen estos valores, ¿no? La anterior vez solamente les dije, ¿no? Cuando alfa es igual a tanto, z vale tanto, pero ya sabes ahora de dónde provienen estos valores de z, ¿no? ¿Alguna consulta, algún detalle más? Ingeniero, en la diapositiva la tabla está incompleta o está Mm, completa. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿En esta? ¿O? Sí, está En la incompleta. diapositiva, no, de la tabla, la de
Sí, está incompleta, ya solamente era para referencia, no me... El que Ingeniero, ¿no nos podría pasar la completa? les he pasado está en el Virtual Class o en el aula virtual, ahí está. Está en un Ya, PDF, ya, está. ingeniero. Búscala, está en el semana 12 está. En la semana 12 he puesto el material, la distribución normal y también la tabla, ¿no? Los dos. Y no solamente tenemos la tabla de la distribución normal estándar, ¿ah? Tenemos otras tablas que es la tabla de TDStudio, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de prueba de hipótesis, ¿ya? Hay también la prueba chi cuadrado y debe estar la prueba F de Fisher, ¿no? Son otras pruebas estadísticas que se pueden usar, ¿no? ¿Ya? Pero la idea es la misma, ¿ya? Aquí está la probabilidad y estos son los valores, de acuerdo, ¿no? En este caso los valores de F y también tenemos cuando es chi cuadrado, por ejemplo, los valores de chi cuadrado. Aquí ya maneja grados de libertad. Eso ya cuando corresponda les voy a explicar, ¿no? ¿Ya? Pero son bastante similares, ¿no?